Por eso Juan Carlos Bartolota nos va a contar qué es lo que pasa. ¿Cómo te va, Barto? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Abelardo? Buen día. Bien, bueno, primero te quiero contar que estoy triste porque hace un rato nada más, hace un par de horas, falleció nuestro colega Tico Rodríguez Paz, un emblema del periodismo argentino. Inició su carrera ya por Canal 13, en la época Canal 13, donde compartió con Mónica Candenberg, y otros grandes también del periodismo televisivo argentino. César Macetti, por supuesto, sí. Claro. Y bueno, fue también cuando yo ingresé a la TV pública, era gerente de noticias, allá por el 2004, junto con Fernando Fracchelli, que era su subgerente. La verdad que pudimos establecer un vínculo de amistad con él a través de los años. Después él dejó la gerencia y siguió como cronista. Un hecho casi inédito, te diría, en el periodismo, alguien que haya llegado al máximo escalón del periodismo, que es el gerente, y después volver a la calle, ¿no? Como notero a la calle. Su pasión. Sí, la verdad que era un tipo, un gran tipo, una gran persona, sobre todo muy buena persona, humilde. A pesar de su trayectoria y sus años, me acuerdo de charlas con él y preguntar como si fuera un estudiante de algunas cosas, ¿no? Pero no por ignorancia, sino porque era un tipo que le gustaba seguir aprendiendo, ¿no? Se jubiló ya hace unos años, extendió su jubilación, pues no se quería jubilar, quería seguir trabajando hasta donde pudo. Ahí en la TV pública se fue jubilado de la televisión pública. Y mirá vos cómo son las vueltas de la vida. En ese momento, cuando él se jubilaba, yo era jefe de noticias, y el último móvil que hizo él como cronista, me tocaba a mí estar dirigiéndolo, si se quiere, entre comillas, porque no había que explicarle nada. La verdad que no había que decirle nada, sabía con los ojos cerrados que tenía que hacer. Así que, si me permiten, un gran homenaje a Tico Rodríguez Paz, un grande del periodismo, realmente un grande. Se va a sentir su ausencia. Bueno, nos sumamos también nosotros, ¿no? Porque era una cara absolutamente reconocible de la televisión particularmente, pero también ha pasado por la radio. Un hombre que ¿qué estaba haciendo ahora? ¿Me decís, además de jubilado, hacía algo? Ya estaba jubilado, no estaba haciendo nada. Estaba el último tiempo, bueno, según me cuentan, estuvo internado, tenía una neumonía, bueno, alguna otra afección, y todo eso desencadenó su fallecimiento. No va a haber velatorio, sí va a haber un responso en el cementerio de la Chacarita mañana a las 14:15 horas. Así que bueno, la verdad que una triste noticia para los que no lo conocimos y tuvimos el agradecimiento a la vida de haberlo conocido. Realmente, no, viste que a veces uno habla de una persona que fallece y parece que todo lo que, digamos, todo se vuelve bueno. Él era bueno todo, la verdad, como periodista y como persona. Era muy buen tipo, tipo muy querido en el ambiente, ¿no? En el gremio de los periodistas. Bueno, a veces lo que reconforta en estos casos es haber compartido, haberlo conocido, haberlo tratado. Sí, tal cual. Y seguía un tipo muy consustanciado también con la cuestión, las cuestiones gremiales, pero no desde el gremialismo, sino desde una militancia activa, digamos, si se quiere, en defensa de los derechos de los laburantes, y bueno, esas cuestiones. Por eso fue un tipo muy recordado también en su paso como gerente de noticias, ¿no? Yo no recuerdo haber recibido nunca una orden, siempre eran pedidos, ¿no? Podés hacer esto, Barto, podés tal cosa, así se dirigía con todo el mundo. Así que bueno, nada, el recuerdo. Bueno, vamos esta noche tenemos cadena nacional. Esta noche a cadena nacional. Esta noche a las 21 horas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el presidente se va a dirigir al país, hablando de los vetos, ¿sí? Los vetos que el gobierno va a implementar como respuesta a las sanciones que ha tenido
el Congreso de la Nación. Así que primero vamos a estar esperando ese detalle, a ver qué dice el presidente, porque el lunes, vamos a recordar, se hizo efectivo, ¿no? A través del boletín oficial el veto a los aumentos a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, ¿sí? Y ya se adelantó que también va a hacer lo mismo en cuanto se ponga firme el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Seguramente el presidente, me animo a decir o adelantar, no sé, nadie sabe hasta ahora o no ha trascendido detalles de su mensaje, pero seguramente va a hablar de lo que ya viene diciendo el gobierno, ¿no? Que esto atenta contra el plan económico, sí, el esfuerzo de los argentinos y demás. Pero ¿no? Eso ya es conocido. Se me ocurre que va a tener alguna otra sorpresa, alguna novedad, así lo digo mejor. Y uno imagina que sí, que algún anuncio va a hacer, aparte de decir que, o fundamentar desde su punto de vista, ¿no? Los vetos que lleva adelante el gobierno nacional. Pero bueno, seguramente va a tener repercusión esto en las próximas horas. Vamos a ver si el discurso, en este caso a través de la cadena nacional, tiene algún correlato en cuanto a la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de temas muy muy sensibles a la población, que ha generado movilizaciones, rechazos y demás por las acciones del gobierno, y sobre todo me parece que lo más difícil va a ser explicar por parte del gobierno por qué recortan los sectores, como venimos diciendo, más vulnerables de la sociedad. Y por ejemplo ayer se le puso retenciones ceros a la actividad minera, ¿no? Que es un negocio, en definitiva. ¿Y cuál? Bajo el pretexto de que eso va a traer más inversión. Bueno, ojalá eso fuera, pero digo, estamos viendo, y esto no es una interpretación, sino lo que está pasando es que los recortes se dan, como decimos, en jubilaciones, en discapacidad, en achique del Estado y demás, y no estamos viendo a los sectores de mayores recursos que se les imponga algún tipo de contribución, porque de eso se trata, ¿no? Si estamos en crisis, los sectores con mayor capacidad contributiva podrían estar haciendo un aporte a la situación. Sin embargo, esto no se ve todo lo contrario, ¿no? Bien, sí, claro, evidentemente por lo más sensible hay un recorte, mientras y lo hemos visto, ¿no? Ahora, esto está, digamos, detrás, o por lo menos sostenido por aquel régimen de incentivos a las grandes inversiones. Y el gobierno impulsó el RIGI como una digamos, una alternativa para las inversiones. Se supone que esto está dentro de ese marco, ¿no? A lo cual se le suma la baja de las retenciones al campo, bueno, y algunas otras medidas que también ha tomado el gobierno, ¿no? En este sentido. Por eso digo, va a ser muy difícil explicar, quizá esa explicación llegue y tenga algún tipo de asidero, pero por el momento no se nos ocurre algún argumento que pueda rebatir esto que estamos viendo todos. No es solamente la voz de la oposición, sino lo que surge día a día. Mira, yo pensaba el otro día que ¿cuántos anuncios podemos hacer del gobierno que, digamos, tengan algún tipo de beneficio en la gente, en lo cotidiano? No estamos viendo eso. Digo, no hay anuncio de obra pública, no hay anuncio de nuevos emprendimientos, de inversiones en materia de salud, de tecnología, sí en lo que se refiere a gastos, por ejemplo, en equipar a las fuerzas federales, que hasta ahora lo que hemos visto es que para lo que actúan es para evitar cortes que después producen. Lo que hemos visto, vos ayer me preguntabas del tema del Congreso, lo que hemos visto es que la propia policía, la fuerza de seguridad, lo que han hecho es cortar el tránsito, tanto en el puente Pueyrredón como en las esencias del Congreso Nacional, ¿no? Eso que se quiere evitar se produce por acción de las propias fuerzas federales. Entonces, y ahí sí hay gasto, ¿no?
el otro día yo te decía, tampoco es la pavada de criticar si el gobierno gastó, no sé, 2,50 pesos en comprar un arma, porque la crítica es porque sí, sino porque estamos viendo que el resultado de esa acción no se está llevando adelante, por ejemplo, contra el crimen organizado. Eso no se está viendo. Y sí se está viendo en la represión en las calles. Y cuando hablo de represión no estoy hablando solamente de la represión violenta, sino de todo aquello que tenga que ver con también, de alguna manera, coartar el derecho constitucional que tienen los argentinos de llevar adelante una protesta, ¿no? Siempre uno pretende y quiere que eso sea en el marco pacífico, pero lo que estamos viendo es una cosa de otro sector. Lo tenemos a Pablo Grillo, a la nena que le tiraron gas en la cara, a la jubilada que tiraron. Bueno, acciones que ya no vale la pena repetir, o sí vale la pena repetirla, pero que todos hemos visto, ¿no? A través de los medios de comunicación. El accionar represivo contra los periodistas, y no estoy haciendo una defensa corporativa, sino del ejercicio de lo que tiene que ver con informar a la población, se ha visto incrementado a tal punto que FOPEA, que es una entidad periodística con la cual yo no comulgo mucho, porque para mí representa más que nada intereses empresariales más que de los periodistas, pero hasta FOPEA mismo se ha quejado en los últimos días del accionar represivo de las fuerzas federales contra los medios periodísticos en Argentina, ¿no? Bueno, con la propia palabra y la propia crítica del presidente. Hablando del presidente, estaremos atentos a ver qué es lo que dice hoy Javier Milei en cadena nacional. Vamos a ver si le responde algo a Mondino. Qué sorpresa lo de Mondino, no sé si están al tanto. Claro. La ex canciller en una entrevista que otorgó a la cadena internacional Al Jazeera, también sorpresivo, ¿no? Porque, digamos, Al Jazeera es un medio de comunicación, pertenece al mundo árabe, y donde realmente sus respuestas fueron, se le preguntó concretamente si creían que el presidente había tenido acciones corruptas con el tema del caso Libra, y ella responde, o se es estúpido o se es corrupto. Y el entrevistador le dice, ¿usted está diciendo entonces que es estúpido o corrupto? No, dice, yo no dije eso, y se ríe, entre otras cosas, ¿no? Además le hacen referencia, no sé si esto lo llegaste a ver, a Belardo, a Carlos Rodríguez, que es un economista que participó en la primera etapa del gobierno, después se fue con muchas críticas al gobierno sobre su plan económico, y donde, bueno, casi habla de un estado de inestabilidad emocional y psíquica del presidente, y Mondino responde que ella le cree a Carlos Rodríguez. Entonces fue muy fuerte lo de Mondino en las últimas horas en esta entrevista al Jazeera, ¿no? Alguno puede decir, bueno, está enojada porque la sacaron del gobierno, pero bueno, vaya enojo, ¿no? En un principio, recordemos que fue la primera ministra de Relaciones Exteriores que tuvo el gobierno de Javier Milei, la primera canciller, y era un reaseguro de mesura, era un reaseguro en el exterior de una imagen casi impoluta. Sí, había tenido algunos deslices, yo no recuerdo muy bien, pero creo que había tenido algunas declaraciones que habían generado cierta polémica, pero sí respondía firmemente a la propuesta del gobierno, ¿no? Yo me quedo pensando y te pregunto finalmente, hoy hay actividad en el Congreso porque parece que todo lo que pasa encuentra una caja de resonancia allí, y está bien que así sea, ¿no? ¿Hay actividad hoy? Que yo sepa, puede ser en comisiones. Bien, pero no hay debate. No, todo después lo que fue la sesión. Igual los días de sesión, digamos, de trabajo en el recinto, son los miércoles y jueves. En general es eso, tiene que ser excepcional que
que haya sesión en el Congreso un día viernes. Igualmente las comisiones generalmente trabajan, ¿no? Pero no, hasta donde yo sé, no. La verdad que estuve más que nada mirando un poco el tema de las declaraciones de Manuel Adorni y lo que tiene que ver con el anuncio de tratando de ver si podía pesquisar algún adelanto, pero por ahora está en hermético. Sí se sabe de esto del anuncio relacionado con los vetos, ¿no? Barto, antes de despedirte, bueno, te cuento que acá en nuestro pago, acá en la provincia, hay por lo menos 2 títulos. Uno, que el gobierno de Rogelio Frigerio se ha aliado con La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre. El otro... Vaya sorpresa. Vaya sorpresa. Irónicamente. Sí. Ayer conversamos con el ministro de Planeamiento, que es un líder radical de Crespo, que es una comunidad muy próspera de la costa del Paraná, de Entre Ríos. Fue 3 veces intendente, un hombre ligado al radicalismo particularmente. Él mismo, ayer cuando conversábamos, se automencionó como alfonsinista. Y frente a esto, el mismo funcionario nos decía que estaba a favor de esto, que luego, horas después, se ratificaba. Yo le preguntaba, me animaba a preguntarle qué hubiera dicho don Raúl Ricardo. Sí, obvio. Y me dijo que en realidad hubiera hecho más o menos lo mismo que hizo cuando la conveniencia institucional lo requería, refiriéndose a aquel pacto de Olivos con quien luego fuera el presidente Carlos Saúl Menem, ¿no? Y la otra noticia tiene que ver con ahí que... no hubo, respecto a lo que es la información, no hubo ningún acuerdo político, digamos, al menos electoral. El argumento de Alfonsín en ese momento tenía que ver con lo que él creía que era la defensa de las instituciones democráticas. Estaba convencido, yo he hablado personalmente con el doctor Alfonsín en su momento de este tema, y él estaba convencido de que si no se hacía un acuerdo con el peronismo en ese momento, con el menemismo en ese momento, el menemismo igual avanzaba y iba a avanzar sobre las instituciones con más fuerza de lo que podía hacer un acuerdo. Después, a la luz de los resultados, podemos decir, bueno, esto funcionó, no funcionó. Creo que el otro día lo hablábamos, por ejemplo, Consejo de la Magistratura, el tercer senador y demás, pero no había acuerdo político en el sentido de un acuerdo electoral. Bueno, acá... Me parece que atribuirse la voz de Alfonsín en este punto y decir que Alfonsín hubiese hecho algo así está súper alejado de la realidad. Recordemos que, por ejemplo, Raúl Alfonsín dijo: mi límite es Mauricio Macri. El límite es Macri. Imagínate con Milei. Bueno, acá el límite es el kirchnerismo. No lo digo yo, no lo analizo yo, lo dijo ayer Darío Schneider, y lo ratificó ayer mismo el gobernador Rogelio Frigerio, justificando la alianza con La Libertad Avanza para que no vuelva el kirchnerismo. Y la otra noticia que te cuento, y con esto terminamos, en función de los tiempos que propone Pedro Parpagnoli, la otra noticia es que el peronismo iría no dividido, porque una división supone 2, sino fraccionado en 3. Aquí en la provincia estamos hablando, ¿no? Sí, estamos hablando de la provincia, claro, con miras al 26 de octubre. Y pasado mañana domingo... bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores, dice. Y si entre ellos, ¿cómo era que decía el Martín Fierro? Los hermanos sean unidos. Y finalmente un tercer título local o regional, como para que tengas en tu background, en tu agenda, es que el radicalismo va este fin de semana a las elecciones con las 2 ponencias, ¿no? Va a elecciones internas. El radicalismo, vos viste que en general los radicales siempre van a elecciones internas. En este caso van a elegirse 2 ponencias, la que están de acuerdo
la línea oficialista que está de acuerdo con la alianza con la Libertad Avanza y obviamente con el gobierno de Rogelio Frigerio, y aquellos que tienen el límite justamente en el partido del presidente. Bueno, habrá que llevar casco ahí para cubrirlo, ¿no? Barto, te mando un abrazo grande. Hasta luego. Un gran abrazo, buen fin de semana. Gracias, igual.